is what it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh out, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bone. Muchos son los emprendedores que inician la aventura de crear una empresa, pero a menudo no calibran bien decisiones relativas a la competencia, al precio, las características del producto o las formas de producción. El marketing puede llegar a ser una estrategia muy valiosa porque permite a las empresas mantenerse y crecer en un entorno de cambio e incertidumbre constantes. ¿Cómo comprobar que tu idea de negocio es viable? ¿Cómo conseguir vender el producto que quieres? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a estudiar el mercado, obteniendo información a través de diferentes fuentes que nos permita establecer unas estrategias comerciales de marketing adecuadas. Para ello analizaremos a través de 6 puntos cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos a intentar definir lo que entendemos por mercado. Y para eso vamos a indicar que es lógicamente el lugar donde se realizan intercambios. En definitiva, lo que observamos es una serie de participantes, de agentes en este intercambio. Por un lado, un conjunto de personas que tienen una necesidad, que son demandantes, que vamos a definir como compradores, y por otro lado, un conjunto de aquellos que pueden satisfacer esa necesidad, oferentes, en este caso, vendedores. Esos intercambios, lógicamente, por tanto, vienen determinados por 2 factores, como hemos definido antes. Por un lado, la oferta, definiéndola como la cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio. Y por otra, la demanda, la cantidad de producto que los compradores están dispuestos a adquirir a un determinado precio. Por tanto, el factor precio es un elemento que va a condicionar en gran medida esa oferta y esa demanda, del cual hablaremos un poco más adelante. Aparece entonces el estudio del mercado, que es lo que da título a este bloque. ¿Qué es lo que intentamos a través del estudio de mercado? ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda fundamentalmente a tomar decisiones, decisiones basadas en las respuestas que los compradores potenciales, nuestros clientes potenciales, nuestro mercado objetivo, nuestro target, ante un determinado producto o servicio, han dado una respuesta para plantear una estrategia comercial adecuada. ¿Qué es lo que va a responder, por tanto, este estudio del mercado? Pues, entre otras cosas, por qué unos productos tienen más éxito que otros, siendo productos que podemos catalogar casi como similares. ¿Por qué unas empresas venden más que otras si prácticamente se desarrollan el mismo conjunto de acciones? Para eso, pues lógicamente, tenemos una serie de acciones que nos va a ayudar a dar respuesta a esas preguntas y a otras. El marketing, por tanto, va a ser de gran utilidad a la hora de tomar esas decisiones. Para poder dar respuesta a todas estas preguntas que hemos planteado anteriormente, es necesario que averigüemos y que analicemos los elementos que integran el mercado. Ya hemos comentado que ante productos similares, la respuesta por parte del consumidor y que se traduce lógicamente en ese éxito del que estábamos hablando va a variar. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Y simplemente dejamos constancia de alguno de ellos, que son marcas por todos conocidas y que lógicamente tienen un nicho de mercado completamente diferente en cada zona donde se comercializa o atendiendo al perfil
de cada uno de los diferentes clientes a los que intentamos dirigirnos. ¿Cuáles son esos elementos de mercado? Bueno, pues esos elementos son, por un lado, el producto. El producto lo vamos a definir como el conjunto de bienes y servicios que ofrece el mercado. Cuando se habla de producto, en muchas ocasiones se generaliza y se habla independientemente de que ese elemento que estemos comercializando sea un bien o un servicio. El bien es algo tangible, el servicio no lo es. Ejemplo de producto, pues perfectamente puede ser un ordenador. En este caso estamos hablando de un bien, pero también puede ser un producto la formación, el transporte o los servicios sanitarios que ofrecen diferentes profesionales. Eso también es producto, pero está catalogado dentro del conjunto de servicios. Como hemos dicho antes, el precio es un elemento que condiciona esa oferta y esa demanda. Por tanto, es ese importe a cambio del cual pues, los oferentes ofrecen el producto y los demandantes están dispuestos a pagar por él. Veremos temas más adelante cuáles son las estrategias que podemos utilizar para marcar los precios de nuestros bienes o de nuestros servicios. Lógicamente no todo el mundo es cliente. ¿Por qué? Porque al final cada producto va a ir dirigido a un determinado perfil de persona. El cliente potencial va a ser amplio, pero realmente nuestro cliente objetivo al final, como veremos más adelante, se centrará en unos perfiles y en unas características muy concretas. Por lo tanto, cuando hablamos de clientes potenciales, hacemos referencia a personas que pueden llegar a comprar el producto. Los clientes de la competencia son clientes potenciales. Una persona menor de edad es un cliente potencial de una autoescuela. Lo que ocurre es que en el primer caso compran los productos no nuestros sino de la competencia, y en el segundo caso todavía no están en edad legal de poder obtener el carnet de conducir y por tanto no podemos considerarlos como clientes nuestros todavía. Y por último, la competencia. La competencia viene dada por la concurrencia de diferentes empresas, de diferentes oferentes de productos similares al nuestro en el mercado. ¿Es bueno que haya competencia? Sí que es bueno que haya competencia, porque al final eso va a permitir que las empresas pues, en alguna medida esfuercen y pongan sus recursos en elementos que permitan diferenciarse unos de otros y en definitiva que permitan beneficiar de una manera pues, mucho más directa o satisfacer mucho mejor las necesidades que puedan tener los consumidores. Si no hay competencia, no hay esfuerzo. Al final, las conclusiones que podemos obtener del análisis de todos estos elementos es que van a permitir identificar qué posibilidades tiene nuestro producto y planificar adecuadamente una acción comercial intentando obtener o alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado al comienzo de nuestra actividad. Para poder hacer un estudio de mercado es necesario recopilar información, tener datos sobre ese mercado. Existen muchas formas de informes que pueden facilitarnos el que tomemos decisiones. Pueden ser informes ya elaborados por instituciones, pueden ser datos estadísticos, pueden ser estudios derivados de asociaciones, organismos públicos que de una manera u otra están a disposición de cualquier persona que pudiera necesitarlas. Para poder determinar adecuadamente cuál debe de ser la fuente de información que deberíamos de escoger para esa toma de decisiones, hemos tenido o deberíamos de valorar una serie de aspectos.
Por un lado, el grado de fiabilidad, es decir, la fuente que está proporcionando la información de alguna manera puede determinar la veracidad y la seriedad de los datos que vamos a utilizar en esa toma de decisiones. El origen de la fuente. Es importante identificar adecuadamente quién es ese organismo, quién es esa institución, quiénes son esas personas que nos están proporcionando esos datos. El grado de obsolescencia. Hay una máxima en investigación y es que la información debe de ser actual. Unos datos que tengamos para tomar nuestras decisiones basadas en investigaciones de hace 3 o 4 años, pues difícilmente pueden dar una respuesta actual a la problemática en la que se encuentra un determinado sector o un determinado mercado. Por lo tanto, es muy importante que esos datos sean lo más actuales posibles. Y por último, una validez contrastada. ¿Por qué? Porque al final debemos de tener la seguridad que esos datos van a ser útiles para nuestro estudio, porque en la mayoría de ocasiones tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades. En la medida en que esos datos pues estén validados, pues menos necesidad tendremos de modificar o de adecuar esa información al objeto de nuestra investigación. ¿Cómo podemos clasificar estas fuentes de información? Vamos a utilizar 2 criterios. El primer criterio hace referencia a la disponibilidad y para ello vamos a ver que hay fuentes de información internas y fuentes de información externas. El segundo criterio que vamos a utilizar para clasificar estas fuentes de información es el grado de elaboración y hablaremos en este caso de fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes internas? Las fuentes internas serán aquellas que están en poder porque han sido elaboradas por la propia empresa. Por ejemplo, los balances de resultados, las cuentas de pérdidas y ganancias, cualquier informe que los vendedores hayan hecho sobre nuestra cartera de clientes, todo eso son fuentes internas. Fuentes externas provienen del exterior, no pertenecen a la empresa y hemos tenido que acudir a ellas para mejorar el conocimiento de determinadas situaciones. ¿A qué hacemos referencia? Pues hacemos referencia a cualquier publicación que pueda haber en Internet, en anuarios, en datos provenientes de instituciones que han hecho estudios previos sobre un determinado sector. Según el grado de elaboración, hablaremos de primarias. En este caso estamos haciendo referencia a aquellas fuentes o aquellos datos que ha obtenido directamente el propio investigador. Lo más habitual son las encuestas que se realizan a determinados habitantes de una zona para conocer sus preferencias en torno a un producto o a una marca. Estas fuentes requieren personal y técnicas especializadas, por lo que acudiremos a ellas después de haber comprobado que no existen en los datos secundarios datos precisos que nos puedan ayudar, porque lógicamente la técnica es mucho más compleja en cuanto a todo el proceso. Ejemplos, pues cualquier encuesta que podamos encontrarnos a pie de calle o a través de cualquier medio telemático, las entrevistas en profundidad que se puedan desarrollar a personas que cumplan el perfil, la observación en el punto de venta y por último tendremos las fuentes secundarias. En este caso estamos haciendo referencia a datos o información que se obtiene o se puede obtener a partir de informes que ya existen. Pueden ser realizados por instituciones o cualquier otra empresa. Por ejemplo, la información que obtenemos del Instituto Nacional de Estadística sobre hábitos de consumo pues sería un ejemplo de fuentes secundarias. Estas fuentes
de información son las estadísticas, que proporcionan datos de tipo cuantitativo, las fuentes bibliográficas, documentales, de las que obtenemos datos cualitativos. Por tanto, aquí también habría una clasificación posterior, fundamentalmente referidas a las técnicas que se pueden utilizar para el desarrollo de esta herramienta. Algunas fuentes de obtención de datos secundarios, como ya hemos dicho, pueden ser anuarios económicos de bancos, informes del Instituto Nacional de Estadística o los estudios sectoriales. Por tanto, vemos que la clasificación además no es mutuamente excluyente, es decir, podemos encontrar fuentes secundarias internas o externas y fuentes primarias internas o externas, aunque lo habitual es que las fuentes primarias sean siempre de carácter externo.